Mi nombre es Elena Morales, tengo 43 años, y durante 20 años fui enfermera en el Hospital General San Rafael. 20 años cuidando pacientes, salvando vidas, consolando familias. 20 años construyendo una carrera de la que me sentía profundamente orgullosa. Nunca imaginé que una sola noche destruiría todo eso. Era un martes de octubre, turno nocturno. Yo estaba a cargo del área de urgencias junto con el doctor Ramírez y otras 2 enfermeras. La noche había sido relativamente tranquila hasta las 11:40, cuando las puertas automáticas se abrieron de golpe y entraron 2 paramédicos con una camilla. Varón, 52 años, posible infarto, presión arterial crítica, gritó uno de ellos mientras corrían hacia la sala de emergencias. En la camilla había un hombre corpulento, bien vestido, con el rostro contraído de dolor. Sudaba copiosamente y su respiración era irregular. Reconocí inmediatamente los signos. Estaba en estado crítico. Preparen epinefrina y atropina, ordenó el doctor Ramírez mientras yo ya conectaba los monitores. Elena, vía intravenosa. Rápido. Mis manos se movían con la precisión de 2 décadas de experiencia. Encontré la vena, inserté el catéter, conecté el suero. Los números en el monitor eran alarmantes en presión en caída libre. Frecuencia cardíaca errática. Necesitamos estabilizarlo ya, dijo el doctor con urgencia en la voz. Elena, administra 10 miligramos de adrenalina. Enseguida, doctor. Preparé la dosis exacta. Verifiqué 2 veces como siempre hacía y la administré a través de la vía intravenosa. Mis movimientos eran automáticos, perfeccionados por miles de emergencias anteriores. Detrás de las puertas de vidrio, una mujer elegante gritaba intentando entrar. Llevaba un vestido de noche y joyas que brillaban bajo las luces fluorescentes. Los guardias de seguridad la contenían. «Ese es mi esposo, déjenme pasar. ¿Saben quién soy yo?». La puerta se abrió momentáneamente y escuché más voces. Una mujer joven, 2 hombres con trajes caros, todos gritando, todos exigiendo. «Familia numerosa», murmuró la enfermera Patricia a mi lado. «Y ruidosa», agregué, concentrándome en los monitores. El doctor Ramírez trabajaba rápido, ordenando más medicamentos, más pruebas. Yo anotaba cada procedimiento, cada dosis, cada horario en la hoja de registro. Era protocolo estándar, algo que había hecho millones de veces. Durante 40 minutos luchamos por salvar a ese hombre. Yo administré cada medicamento que el doctor ordenó. Seguí cada protocolo al pie de la letra. Hice todo exactamente como debía hacerse. Pero a las 12:25 de la madrugada, el monitor emitió ese sonido que todo profesional de la salud teme: la línea plana. El pitido continuo, que significa que todo acabó. «Hora de muerte en 0 horas, 25 minutos», dijo el doctor Ramírez, con voz cansada, quitándose los guantes. Me quedé mirando al hombre en la camilla. Otro paciente, que no pudimos salvar, dolía, como siempre dolía, pero sabía que habíamos hecho todo lo posible. El doctor salió a hablar con la familia. Yo me quedé limpiando, preparando el cuerpo para que pudieran despedirse, completando el papeleo. Patricia me ayudó en silencio. Ambas sabíamos que lo que venía era siempre difícil en la reacción de la familia. Los gritos comenzaron casi inmediatamente. «Incompetentes. Mi esposo estaba bien esta tarde. Exijo hablar con el director. Ahora, esto es negligencia. Van a pagar por esto». Escuché al doctor Ramírez intentando explicar con paciencia profesional, pero las voces furiosas lo interrumpían constantemente. Terminé de completar los registros y salí de la sala de emergencias. En el pasillo, la familia del fallecido ocupaba todo el espacio. La esposa, que después supe que se llamaba Victoria Sandoval, me miró con ojos llenos de furia. «¿Usted era la enfermera?», preguntó, con voz cortante. «Sí, señora. Lamento mucho su pérdida. Hicimos todo lo que...». «¿Todo?», gritó, acercándose a mí. «Mi esposo llegó aquí vivo y ahora está muerto. ¿Eso es hacer todo?». «Señora, su esposo llegó en estado crítico. Hicimos lo posible por...». «¡Mentira!». «Mentira», interrumpió uno de los hombres, que parecía ser el hijo mayo. Mi padre era un hombre fuerte. Ustedes hicieron algo mal». Lo sé. El doctor Ramírez intervino, colocándose entre ellos y yo. «Por favor, entiendo que están pasando por un momento difícil, pero les aseguro que se siguió todo el protocolo médico. Su familiar llegó con un cuadro de infarto agudo de miocardio. Desafortunadamente, no respondió al tratamiento. «No me importan sus protocolos», escupió Victoria. «Mi esposo era Jorge Sandoval.
¿Saben quién era? Dueño de Sandoval Enterprises, amigo personal del gobernador, miembro de la junta del hospital, y ustedes lo dejaron morir como si fuera cualquiera. Ahí estaba. No era dolor lo que escuchaba en su voz, era indignación, no por la muerte de su esposo, sino por cómo se atrevían a dejar morir a alguien tan importante. Vamos a investigar esto, amenazó el hijo Mayo Eret, y si encontramos que hubo negligencia, los voy a destruir a todos. Se fueron en un torbellino de amenazas y gritos, dejando un silencio tenso en el pasillo. No te preocupes, me dijo el doctor Ramírez. Es la reacción normal del dolor. Mañana estarán más calmados. Pero yo sentía una opresión en el pecho, algo en la forma en que me habían mirado, en sus amenazas, en su arrogancia. Algo me decía que esto no terminaría aquí. Terminé mi turno a las 7 de la mañana. Llegué a mi pequeño apartamento exhausta. Vivía sola desde que mi madre había muerto 3 años atrás. No tenía hijos. Nunca me había casado. Mi vida era el hospital. Mis pacientes, mi vocación. Dormí unas pocas horas y desperté a mediodía con el teléfono sonando. Era la supervisora de enfermería, doctora Méndez. Elena, necesito que vengas al hospital ahora. ¿Qué pasa? No tengo turno hasta mañana. Lo sean, pero ha surgido algo relacionado con el paciente de anoche. El señor Sandoval. La familia presentó una queja formal. El director quiere hablar contigo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una queja, pero yo seguí todos los protocolos. Solo ven ante. Espero en mi oficina. Llegué al hospital 1 hora después. Los pasillos que conocía tan bien, de repente se sentían extraños, amenazantes. Subí al 3er piso, donde estaban las oficinas administrativas. La doctora Méndez me esperaba con expresión grave. Elena, siéntate. ¿Qué está pasando? Ella suspiró profundamente. La familia Sandoval está alegando negligencia médica. Dicen que se administró una dosis incorrecta de medicamento que causó la muerte de Jorge Sandoval. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Eso es imposible. Yo verifiqué cada dosis 2 veces. Tengo los registros completos de todo lo que se administró. Lo sé. Elena Ang. Y el doctor Ramírez respalda tu versión. Pero la familia tiene mucho poder. Ya contactaron a sus abogados y están amenazando con una demanda millonaria contra el hospital. Pero la autopsia mostrará que... Esa es otra cosa, me interrumpió. La familia solicitó una autopsia privada, con su propio médico forense. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Pueden hacer eso? Con su dinero y conexiones, pueden hacer muchas cosas. La puerta de la oficina se abrió y entró el director del hospital, el doctor Villalobos. Era un hombre de 60 años, con cabello gris y una expresión permanentemente preocupada. Enfermera Morales, dijo sin saludar. Esta es una situación muy delicada. La familia Sandoval tiene influencia considerable. Jorge Sandoval era parte de la junta directiva de este hospital. Su familia está exigiendo respuestas. Doctor Villalobos, yo hice mi trabajo correctamente. Cada procedimiento está documentado en... Lo sé, me interrumpió, pero hasta que esto se aclare, voy a tener que suspenderla temporalmente. Con goce de sueldo, agregó rápidamente al ver mi expresión. Es solo una medida preventiva mientras se investiga. ¿Investigar qué? No hice nada malo. Elena, la doctora Méndez puso su mano en mi hombro. Es solo precaución. Cuando la autopsia confirme que no hubo error, todo volverá a la normalidad. Pero yo sabía que no era tan simple. 20 años en el sistema de salud me habían enseñado que cuando hay dinero y poder de por medio, la verdad a veces queda en segundo plano. Salí del hospital ese día sintiéndome como una extraña. Mis colegas me miraban con lástima o con curiosidad mórbida. Algunos me evitaban completamente, como si la sospecha fuera contagiosa. Al día siguiente, desperté con mi teléfono explotando de notificaciones. Con manos temblorosas, abrí las noticias. El titular me golpeó como un puñetazo. Empresario muere por negligencia médica. Familia exige justicia. Seguí leyendo. Incapaz de detenerme, Jorge Sandoval, prominente empresario y filántropo, murió anoche en el Hospital General San Rafael debido a un aparente error en la administración de medicamentos. Según fuentes cercanas a la familia, la enfermera a cargo, Elena Morales, habría administrado una dosis letal que causó un paro cardíaco irreversible. La familia Sandoval ha contratado a los mejores abogados y exige que se haga justicia.
había una foto, mi foto en una imagen antigua de mi credencial del hospital, pero ahí estaba yo, mi rostro asociado con las palabras negligencia y muerte. Los comentarios bajo la noticia eran brutales aunque la metan presa. Por culpa de gente así, mi tío murió en un hospital. Las enfermeras creen que son doctoras y pasa esto. Negligencia criminal. Cadena perpetua. Me quedé sentada en mi sofá, mirando la pantalla, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. En menos de 24 horas, había pasado de ser una profesional respetada a ser la villana de la historia. Y lo peor era que apenas estaba comenzando. No sabía que los siguientes meses me quitarían todo mi trabajo, mi casa, mi reputación, mi vida tal como la conocía, pero tampoco sabía que años después la verdad saldría a la luz de la manera más inesperada. Y cuando eso sucediera, todos los que me habían condenado tendrían que enfrentar sus propias culpas. Pero esa noche, sentada sola en mi apartamento, viendo mi nombre destruido en cada pantalla, solo podía llorar y preguntarme, ¿cómo se defiende la verdad cuando nadie quiere escucharla? Los días que siguieron fueron una pesadilla de la que no podía despertar. La historia de la enfermera asesina se extendió como un incendio, no solo en medios locales, sino en programas nacionales de noticias. Cada canal parecía competir por quién podía pintar la versión más dramática de lo que supuestamente había sucedido. Negligencia que cuesta vidas, decía un titular. ¿Cuántos pacientes más murieron por sus manos?, preguntaba otro. La enfermera de la muerte me llamó un programa sensacionalista de televisión. Me convertí en un monstruo de la noche a la mañana, y lo más aterrador era que no había forma de defenderme. Nadie quería escuchar mi versión. La narrativa ya estaba establecida en enfermera incompetente mata empresario prominente. Victoria Sandoval, la viuda, dio entrevistas en cada medio que la invitó, y los que no la invitaron, ella los buscó. Lloraba frente a las cámaras, siempre perfectamente maquillada, siempre con su ropa de diseñador. Mi esposo era un hombre maravilloso, decía con voz quebrada en uno de los programas matutinos más vistos del país. Filántropo, padre amoroso, pilar de la comunidad. Y esa mujer lo mató con su negligencia. ¿Saben cuántas veces había donado mi esposo a ese hospital? ¿Cuántos equipos médicos pagó de su propio bolsillo? Y así le pagaron, dejando que una enfermera incompetente lo matara. El presentador asentía con expresión grave. ¿Qué acciones legales están tomando? Estamos demandando al hospital y personalmente a Elena Morales. No descansaré hasta que haya justicia para mi Jorjan y también exigimos una investigación completa. ¿Cuántos otros pacientes han muerto por negligencia de esta mujer? ¿Por qué el hospital la protegía? Cada palabra era como un clavo en mi ataúd público. Mi teléfono no paraba de sonar. Pero ya no eran llamadas de apoyo, eran periodistas buscando declaraciones, gente insultándome, amenazas de muerte. Tuve que cambiar mi número 3 veces en 2 semanas. Las redes sociales eran peores. Alguien había encontrado mi perfil personal de Facebook y lo había compartido públicamente. Miles de personas que no me conocían me dejaban mensajes de odio. Asesinan, ojalá te pudras en la cárcel. Deberían hacerte lo mismo que le hiciste a él. A mi hermana murió por culpa de enfermeras como tú. Encerré todas mis cuentas, pero ya era tarde. Mis fotos circulaban por todas partes. Alguien había publicado mi dirección. Tuve que instalar cerraduras nuevas, después de que encontraran pintadas en mi puerta Ana Asesina en letras rojas que parecían sangre. El hospital, mientras tanto, se lavaba las manos. 2 semanas después de la muerte de Jorge Sandoval, recibí una carta certificada. El director Villalobos me informaba que, debido a la gravedad de las acusaciones y al daño reputacional para la institución, mi suspensión se convertía en despido definitivo. Efectivo, inmediatamente, su contrato queda terminado. No podrá utilizar al Hospital General San Rafael como referencia laboral. 20 años. 20 años. 20 años de servicio dedicado, borrados con una carta de 2 párrafos. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que tenía. Se llamaba Gustavo Herrera. Un hombre de 50 años que trabajaba desde una oficina pequeña, pero que tenía reputación de ser honesto y luchador. Elena, me dijo después de revisar todos los documentos que le llevé, la verdad está de tu lado. Tus registros son impecables. Seguiste cada protocolo. Pero tengo que ser honesto contigo. Esto va a ser una batalla cuesta arriba. ¿Por qué? Tengo pruebas de que hice todo correctamente.
porque ellos tienen dinero, han mucho dinero, y con dinero se puede comprar muchas cosas, incluyendo testimonios y peritajes. ¿Qué quieres decir? Gustavo suspiró y me mostró un documento. Este es el informe preliminar de la autopsia privada que ordenó la familia Sandoval. Dice que Jorge Sandoval murió debido a una sobredosis de adrenalina que causó un paro cardíaco fatal. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eso es imposible. Yo administré exactamente la dosis que el doctor Ramírez ordenó. 10 miligramos está en mis registros. Lo sé, pero este informe dice que se encontraron niveles de 50 miligramos en su sistema. 50. Eso no tiene sentido. Yo solo administré una dosis en una sola vez. Te creo. Pero ahora tenemos que probarlo. Y va a ser tu palabra contra el informe de un médico forense privado muy bien pagado. Las semanas se convirtieron en meses. La demanda civil de la familia Sandoval era por 20 millones de pesos. Una suma que yo jamás podría pagar ni en 10 vidas. Pero peor que la demanda civil era la investigación criminal. La fiscalía, presionada por la influencia de la familia Sandoval, había abierto un caso por homicidio culposo. Homicidio culposo. Yo, que había dedicado mi vida a salvar vidas, ahora era investigada por causar una muerte. Mi abogado luchaba como podía, pero cada paso adelante parecía acompañado de 3 pasos atrás. El doctor Ramírez, quien había estado en la sala de emergencias conmigo, de repente comenzó a no recordar con claridad los detalles de esa noche. Estaba muy ocupado intentando salvar al paciente, declaró en su testimonio. No puedo confirmar con exactitud qué dosis administró la enfermera Morales. Patricia, la otra enfermera que había estado ahí, fue transferida a otro hospital en otra ciudad. Cuando intentamos contactarla para su testimonio, su abogado dijo que no quería involucrarse. Uno por uno, todos los que habían estado ahí esa noche encontraban formas de distanciarse de mí en el hospital. Negó cualquier responsabilidad institucional y señaló que el error había sido exclusivamente de la enfermera Morales. Mientras tanto, yo intentaba sobrevivir. Con mi despido del hospital, perdí no solo mi salario, sino también mi seguro de salud y cualquier esperanza de trabajar en otro centro médico. Ningún hospital me contrataría con una investigación criminal pendiente. Intenté conseguir trabajo como enfermera a domicilio, cuidando ancianos o pacientes en recuperación. Pero en cuanto las familias buscaban mi nombre en Internet, cancelaban inmediatamente. Lo siento, encontramos a alguien más. Era siempre la excusa. Tuve que vender mi auto para pagar al abogado, luego vendí mis muebles, luego mis joyas, las pocas que tenía, herencias de mi madre. Mis ahorros de 20 años de trabajo se evaporaron en 6 meses entre abogados, facturas y renta. Y entonces llegó el día que más había temido. El propietario de mi apartamento, el señor Vargas, tocó a mi puerta con expresión incómoda. Elena, lo siento mucho, pero no puedo renovarte el contrato. ¿Por qué? Siempre he pagado a tiempo. Lo sé, pero los otros inquilinos están preocupados. Han visto las noticias. Hay familias con niños en este edificio y no necesito terminar la frase. Incluso él, que me conocía desde hacía 5 años, me veía como una amenaza. Tienes 30 días para desocupar. Me mudé a un cuarto pequeño en un barrio peligroso. Era todo lo que podía pagar con lo poco que me quedaba. Una habitación con baño compartido, paredes delgadas donde podía escuchar cada discusión de los vecinos, una ventana con barrotes que daba a un callejón oscuro. Este era mi nuevo hogar. De un apartamento cómodo a esto, de una carrera respetada a nada. Las noches eran las peores. Me quedaba despierta mirando el techo manchado, preguntándome cómo había llegado a esto. 20 años de trabajo duro, de noches sin dormir cuidando pacientes, de faltar a eventos familiares porque tenía turno, de dedicar mi vida entera a una profesión que amaba, y todo destruido en una noche. Había días en que no quería levantarme, días en que pensaba que sería más fácil simplemente rendirme, dejar que me llevaran presa, aceptar una declaración de culpabilidad. Terminar con todo esto. Pero entonces recordaba esa noche, recordaba cada movimiento que hice, cada verificación, cada dosis administrada con precisión, recordaba los años de entrenamiento, la disciplina, el cuidado con el que siempre había tratado a cada paciente, y sabía, con una certeza que me quemaba en el pecho, que yo no había cometido ningún error. Alguien estaba mintiendo, y tenía que descubrir quién ¿y por qué? Comencé a revisar obsesivamente cada detalle de esa noche.
Había guardado copias de todos los registros antes de que me despidieran del hospital. Los estudié una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa que explicara cómo podían acusarme de administrar 50 miligramos de adrenalina, cuando mis propios registros mostraban claramente 10. Contacté a colegas de otros hospitales, gente con quien había trabajado años atrás. La mayoría no respondió mis llamadas. Los pocos que lo hicieron fueron cautelosos, temerosos de asociarse conmigo. Pero una enfermera, Sofía, que había sido mi compañera durante 10 años antes de mudarse a otra ciudad, me llamó de vuelta. Elena, no puedo creer lo que te están haciendo. Yo trabajé contigo en CE, que eres la enfermera más meticulosa que he conocido. Sus palabras me hicieron llorar. Era la primera vez en meses que alguien del ámbito médico me defendía. Sofía, necesito ayuda. Necesito entender cómo el informe de autopsia puede decir algo que sé que es falso. Escucha, su voz bajó a un susurro. No puedo involucrarme oficialmente. Tengo familia, trabajo, no puedo arriesgarme. Pero te voy a decir algo. Los informes de autopsia privados no son infalibles, especialmente cuando hay mucho dinero de por medio. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si una familia rica y poderosa quiere un resultado específico, hay médicos forenses que están dispuestos a dar ese resultado. No es ético, es ilegal, pero sucede. ¿Crees que el informe fue alterado? No lo sé, pero te conozco. Y sé que tú no cometiste ese error. Así que algo no cuadra. Después de esa conversación, comencé a investigar al médico forense que había hecho la autopsia privada. Se llamaba Dr. Ernesto Fuentes. Tenía su propia clínica forense y, descubrí, había trabajado anteriormente en varios casos para familias adineradas, pero no tenía forma de acceder a la autopsia real, a los tejidos, a las pruebas físicas. Todo estaba bajo custodia de la familia Sandoval y su equipo legal. Mientras tanto, la fecha del juicio se acercaba. La fiscalía había decidido proceder con cargos criminales. Si me declaraban culpable, podría enfrentar hasta 8 años de prisión. 8 años. A mi abogado, Gustavo, hacía lo que podía con recursos limitados. Pero íbamos a juicio contra un equipo de 5 abogados carísimos, con acceso a los mejores peritos y testigos expertos que el dinero pudiera comprar. Vamos a pelear hasta el final, me prometió Gustavo. Pero Elena, tienes que prepararte mentalmente para la posibilidad de que perdamos. Y si perdemos, entonces apelaremos. Y seguiremos apelando hasta que no quede ninguna opción. Pero ambos sabíamos la verdad, sin recursos, sin testigos que me apoyaran, sin evidencia física a la que pudiera acceder, mis posibilidades eran casi nulas. La noche antes de la primera audiencia, me senté en mi pequeña habitación con una caja que había guardado desde el principio. Adentro estaban todas mis notas, mis registros, documentos del hospital, cada pedazo de papel que demostraba mi inocencia. También había algo más, en una foto vieja, de mi graduación como enfermera 23 años atrás. Yo era tan joven entonces, tan llena de esperanza y vocación, miraba a la cámara con una sonrisa enorme, sosteniendo mi diploma como si fuera el tesoro más grande del mundo. Esa joven de la foto nunca imaginó que terminaría aquí, sola, arruinada, acusada de causar la muerte que había jurado prevenir. Guardé la foto de nuevo en la caja y la cerré. Mañana comenzaría el juicio. Mañana enfrentaría a la familia Sandoval, a sus abogados, a un sistema que parecía decidido a destruirme. No sabía si ganaría Anne, probablemente no lo haría, pero iba a luchar. Iba a defender mi verdad hasta el último aliento, porque si me rendía ahora, si aceptaba una culpa que no era mía, entonces sí que habría matado algo mi propia alma. Y eso nunca lo permitiría. No importaba cuánto me costara. La sala del tribunal estaba completamente llena. Periodistas ocupaban las primeras filas, sus cámaras apuntando hacia la mesa de la defensa, donde yo estaba sentada junto a Gustavo. Del otro lado, el equipo legal de la familia Sandoval lucía imponente en 5 abogados con trajes impecables, maletines de cuero fino y una actitud de absoluta confianza. Detrás de ellos, Victoria Sandoval vestía de negro riguroso, como si fuera el funeral de su esposo y no un juicio. Sus hijos la acompañaban, todos con expresiones severas y ensayadas para las cámaras. El juez Moreno entró, y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y una expresión que no revelaba nada. Durante las próximas semanas, él decidiría mi destino. Se abre la sesión, declaró. El Estado contra Elena Morales,
acusada de homicidio culposo. ¿Está la fiscalía lista para presentar? El fiscal, licenciado Domínguez, se puso de pie. Era un hombre ambicioso de 40 años que claramente veía este caso como su boleto a mayor prominencia. Sí, su señoría. El Estado probará más allá de toda duda razonable que la acusada, Elena Morales, causó la muerte de Jorge Sandoval mediante negligencia grave y administración incorrecta de medicamentos. Durante los siguientes días, el fiscal presentó su caso. Cada testimonio parecía diseñado para pintarme como incompetente, descuidada, peligrosa. El primer testigo fue el doctor Ernesto Fuentes, el médico forense que había realizado la autopsia privada. Según mis hallazgos, testificó con voz autoritaria. El señor Sandoval murió debido a un paro cardíaco causado por niveles tóxicos de adrenalina en su sistema. Específicamente, encontré niveles consistentes con una dosis de aproximadamente 50 miligramos. ¿Y cuál sería la dosis correcta para un paciente en esas condiciones?, preguntó el fiscal. Entre 5 y 10 miligramos. 50 miligramos es 5 veces la dosis máxima. Es letal. Gustavo se puso de pie para el contrainterrogatorio. Doctor Fuentes, ¿es posible que haya habido un error en sus mediciones? No. Mis procedimientos son muy rigurosos. ¿Consideró la posibilidad de que el paciente tuviera condiciones preexistentes que pudieran haber causado su muerte? Revisé su historial médico. No había nada que explicara su muerte excepto la sobredosis de adrenalina. ¿Realizó análisis de coágulos sanguíneos? Revisó específicamente el cerebro en busca de anomalías vasculares. El doctor vaciló por un segundo. Los procedimientos estándar de autopsia incluyen un examen general de todos los órganos. ¿Eso? No responde mi pregunta. ¿Realizó pruebas específicas para detectar coágulos cerebrales? No vi necesidad de hacerlo. La causa de muerte era obvia. Gustavo marcó ese punto, pero ambos sabíamos que no era suficiente. El siguiente testigo fue devastador. El doctor Ramírez, mi colega de esa noche, el hombre que había ordenado los medicamentos, subió al estrado con expresión incómoda, evitando mi mirada. «Doctor Ramírez», preguntó el fiscal, ¿usted estuvo presente durante el tratamiento de Jorge Sandoval? Sí. ¿Usted ordenó la administración de adrenalina? Sí, ahí ordené 10 miligramos. ¿Y está seguro de que la enfermera Morales escuchó correctamente su orden? El doctor se movió incómodo en su asiento. Esa noche fue muy caótica. Había mucho ruido, mucha urgencia. Es posible que haya habido una confusión. En mi corazón se hundió. Me estaba traicionando. ¿Es posible que usted haya dicho 10, pero ella haya entendido 50? Supongo que es posible. ¿Y usted verificó personalmente la dosis que ella administró? No. Yo estaba ocupado con otros procedimientos. Confié en que ella lo haría correctamente. Cuando Gustavo intentó contrainterrogar, el doctor mantuvo su posición ambigua. No me defendía directamente, pero tampoco me acusaba completamente. Había encontrado el punto medio perfecto para cubrirse a sí mismo. Victoria Sandoval testificó al tercer día. Lloró en el estrado, describiendo a su esposo como un santo, un hombre que no merecía morir a manos de una enfermera negligente. Mi esposo era todo para mí, sollozaba. Y esa mujer lo mató. Lo mató, y ni siquiera ha tenido la decencia de pedir perdón. Cuando fue mi turno de testificar, sentí el peso de todas las miradas sobre mí a los periodistas, con sus libretas listas, la familia Sandoval, con sus expresiones de odio contenido, el juez con su rostro inexpresivo. Gustavo me guió a través de mi testimonio. Elena, cuéntele al tribunal exactamente qué pasó esa noche. Y lo hice. Describí cada detalle con la precisión que solo años de entrenamiento médico pueden dar. Expliqué cómo había verificado la dosis 2 veces, como siempre hacía, cómo había documentado cada procedimiento en tiempo real, cómo había seguido cada protocolo al pie de la letra. ¿Existe alguna posibilidad de que usted haya administrado 50 miligramos en lugar de 10? Preguntó Gustavo. No, ninguna. Yo verifiqué la ampolleta, verifiqué la dosis en la jeringa. Fueron 10 miligramos exactos. Pero entonces vino el contrainterrogatorio del fiscal. Señora Morales, ¿cuántos pacientes ha perdido durante su carrera? ¿Perdido? Pacientes que murieron bajo su cuidado. Trabajé en emergencias durante 20 años. Por supuesto que algunos pacientes fallecieron, pero nunca por error mío. ¿Está segura? Nunca cometió un error, nunca confundió una dosis, nunca se distrajo, nunca fue humana. Por supuesto que soy humana, pero esa noche no cometí ningún error. Pero está bajo mucho estrés.
¿verdad? Turnos largos, pacientes críticos, decisiones de vida o muerte. ¿No es posible que esa noche, en medio del caos, simplemente se equivocara? No me equivoqué. O tal vez su voz se volvió más dura. Tal vez usted tiene un problema más serio. ¿Consume alcohol, señora Morales? ¿Medicamentos para dormir? ¿Alguna sustancia que pudiera afectar su juicio? No, respondí indignada. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Ni siquiera una copa de vino después de un turno estresante? Una copa de vino ocasional no me convierte en negligente, pero admite que consume alcohol. Todo el mundo consume alcohol, ocasionalmente. El fiscal sonrió. Había logrado lo que quería, hacerme ver defensiva, emocional, menos confiable. El juicio duró 3 semanas. 3 semanas de testimonios, evidencia médica complicada, debates técnicos sobre farmacología y procedimientos hospitalarios. Gustavo hizo lo mejor que pudo con los recursos limitados. Trajo a un perito médico independiente que testificó que mis registros eran ejemplares y que mostraban adherencia estricta a protocolos. Pero el perito de la defensa no tenía el prestigio ni la presencia del doctor Fuentes. También intentó señalar inconsistencias en el informe de autopsia, pero sin acceso a los tejidos originales o la posibilidad de realizar una segunda autopsia independiente, solo podía especular. La familia Sandoval, mientras tanto, orquestaba una campaña mediática paralela. Cada día del juicio, Victoria daba entrevistas en los escalones del tribunal. Solo queremos justicia para Jorge, decía, siempre con lágrimas perfectamente cronometradas. Queremos que esta mujer pague por lo que hizo. Las redes sociales estaban divididas, pero la mayoría seguía en mi contra. Culpable, se nota que está mintiendo. Los registros pueden falsificarse. Confió en que haría bien su trabajo y lo mató. Pero también comenzaron a aparecer algunas voces disidentes. Algo no cuadra en este caso. ¿Por qué la familia hizo una autopsia privada en lugar de dejar que el Estado la hiciera? 20 años sin incidentes, y de repente comete un error tan garrafal. Esas voces eran minoría, pero existían, y se aferraban a ellas como un náufrago a un pedazo de madera. La noche antes de los alegatos finales, Gustavo vino a visitarme a mi pequeña habitación. Elena, necesito que seas realista sobre lo que viene. ¿Vamos a perder? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No lo sé, el juez es impredecible, pero el caso de la fiscalía es fuerte. Tienen recursos, tienen un informe de autopsia que, aunque cuestionable, es difícil de refutar sin nuestra propia autopsia. ¿Qué crees que va a pasar? Él suspiró profundamente. Creo que hay 50-50 de posibilidades. Podría ir en cualquier dirección. Y si me declaran culpable, apelaremos inmediatamente. Pero Elena vaciló. Podría significar que tengas que ir a prisión mientras esperamos la apelación. Prisión, a la palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Por cuánto tiempo? Podrían ser años. El sistema de apelaciones es lento. Me quedé en silencio, procesando la realidad. Años en prisión por algo que no hice. Gustavo, ¿tú me crees? ¿Realmente crees que soy inocente? Él me miró directamente a los ojos. Si he revisado cada documento, cada registro, cada detalle de esa noche, o eres la mentirosa más meticulosa que he conocido, o realmente eres inocente, y yo creo que eres inocente. Sus palabras me dieron fuerza para seguir adelante. Al día siguiente, los alegatos finales fueron dramáticos. El fiscal pintó una imagen de mí como una profesional descuidada, cuya negligencia había costado una vida valiosa. Jorge Sandoval era un pilar de esta comunidad, declaró con voz resonante. Un hombre que había dedicado su vida a ayudar a otros, que había donado millones a causas benéficas, que empleaba a cientos de personas, y murió porque una enfermera no siguió los procedimientos básicos. La acusada tuvo una responsabilidad sagrada al cuidar de un paciente en su momento más vulnerable. Y falló espectacularmente, y un hombre murió. Gustavo respondió con pasión. Este caso no es sobre quién era Jorge Sandoval, es sobre la verdad. Y la verdad es que Elena Morales es una profesional ejemplar con 20 años de servicio impecable. Los registros no mienten, muestran exactamente que se administró. Y cuando la fiscalía quiere que ignoren esos registros, que ignoren 2 décadas de excelencia profesional, que ignoren el hecho de que la autopsia privada tiene inconsistencias serias. Porque es más fácil culpar a una enfermera que admitir que a veces
Las personas mueren a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Cuando terminó, el juez anunció que tomaría una semana para deliberar antes de dar su veredicto. Una semana. 7 días para esperar que decidieran si pasaría los próximos años de mi vida en una celda. Esos 7 días fueron los más largos de mi vida. No podía comer. Apenas podía dormir. Me quedaba despierta imaginando escenarios, el juez declarándome culpable, las esposas en mis muñecas, la puerta de la celda cerrándose detrás de mí, pero también imaginaba lo imposible. El juez declarándome inocente, caminando libre de la sala, recuperando mi vida. El 7º día, regresamos al tribunal para escuchar el veredicto. La sala estaba aún más llena que el primer día. Todos querían estar ahí para el momento culminante del juicio del año. El juez Moreno entró. Su expresión era seria, imposible de leer. ¿Ha llegado el tribunal a una decisión?, preguntó Ansi. Su señoría. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. En el caso del Estado contra Elena Morales, acusada de homicidio culposo, el juez hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Este tribunal encuentra a la acusada. Cerré los ojos. No culpable en el tribunal estalló en murmullos. Victoria Sandoval gritó: «Esto es una injusticia». El fiscal golpeó la mesa con frustración. Yo simplemente me quedé sentada, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No culpable. Gustavo me abrazó, llorando. «Lo logramos, Elena, lo logramos». Pero mientras salía del tribunal, esquivando periodistas y cámaras, sintiendo el peso de las miradas furiosas de la familia Sandoval, supe algo con certeza. Había ganado legalmente, pero en el tribunal de la opinión pública seguía siendo culpable. El juez me había declarado inocente, pero el mundo no estaba convencido. Y eso significaba que aunque era libre, mi vida seguía destruida. ¿Cómo recuperas tu nombre cuando el veredicto no es suficiente para cambiar la narrativa? No lo sabían, pero tendría que descubrirlo. Salir del tribunal con el veredicto de no culpable fue como cruzar de un mundo en llamas a otro, sumido en penumbra. El ruido de las cámaras, los gritos de los periodistas, las miradas de odio de la familia Sandoval, todo era una tormenta de emociones y humillación que no tenía fin. Gustavo intentó guiarme hacia la salida, pero la multitud de reporteros bloqueó nuestro paso, empujando micrófonos y lanzando preguntas cargadas de veneno. ¿Cómo se siente al salir libre? ¿Piensa que la justicia falló a la familia Sandoval? ¿Qué les dice a las víctimas de malas prácticas hospitalarias? No respondí. Me subí al taxi con las manos temblorosas, mirando por última vez el rostro de Victoria Sandoval, que me observaba con odio puro y lágrimas de rabia. Era libre. Pero la libertad no era lo que había imaginado. Esa noche dormí por primera vez en semanas, aunque el descanso era inquieto y breve. Desperté antes del amanecer en mi pequeño cuarto, consciente de que aunque el juicio había terminado, la condena social seguía intacta. Mi nombre aún aparecía en buscadores junto a palabras como asesina y negligencia, y mi foto seguía decorando artículos sensacionalistas que dudaban de la imparcialidad del juez. Intenté reanudar mi vida, empezando por lo esencial. Busqué empleo en clínicas pequeñas, residencias geriátricas, hasta en casas de asistencia. Mis entrevistas terminaban abruptamente apenas reconocían mi nombre. Algunos empleadores eran educados, tratando de ocultar su incomodidad. Otros simplemente me pedían que me retirara sin ofrecer explicación. Mi cuenta bancaria estaba casi vacía. Gustavo había aceptado reducir sus honorarios después del veredicto, pero yo sabía que no podría sostenerme mucho tiempo. Me inscribí en cursos en línea, tratando de obtener nuevas certificaciones lejos del área hospitalaria, ansiando reinventarme, aunque sabía que nunca volvería a ser enfermera en plenitud. Pero el vacío era más profundo de lo esperado. Me perseguían pesadillas de la noche en la sala de emergencias, en el pitido de la línea plana, las miradas acusadoras, el miedo de ver a otro paciente morir bajo mi cuidado, la culpa, injusta pero persistente, me corroía por dentro. Un día, Sofía, mi ex colega, volvió a llamarme. «Elena, hay algo raro en tu caso. He estado hablando con algunos conocidos. Hay rumores sobre el informe forense. Dicen que el laboratorio privado donde se analizaron las muestras tiene antecedentes de manipulación en otros juicios». Me envió nombres, incidentes, recortes de prensa. Era un hilo frágil, pero era algo. Decidí volver a luchar, ya no en el tribunal,
sino en el terreno de la verdad. Contacté a periodistas de investigación, compartí todos mis registros, mis notas, mi testimonio. Al principio dudaban de mí como todos los demás, pero un joven reportero llamado Julián, decidió revisar mi caso. Revisó el informe médico forense, rastreó la cadena de custodia de las muestras y descubrió irregularidades en fechas alteradas, firmas que no coincidían, incluso inconsistencias en la documentación de ingreso de muestras al laboratorio. Julián publicó un artículo titulado ¿Fue manipulada la verdad en el caso Morales Sandoval? Aunque no era suficiente para cambiar la opinión pública de inmediato, provocó debates en redes, índices de duda, comentarios de médicos y abogados que comenzaban a ver grietas en la narrativa. Poco a poco, otras voces comenzaron a surgir. Un grupo de enfermeros organizó una pequeña campaña de apoyo en redes, compartiendo historias sobre la presión y la injusticia en casos similares. Pacientes que había atendido durante años me enviaron mensajes, algunos con testimonios sobre mi dedicación y profesionalismo. No era una redención completa y, en muchos aspectos, era demasiado tarde para recuperar mi carrera, mi hogar y mis años perdidos. Pero, por primera vez desde la pesadilla, sentía que la verdad tenía una oportunidad de salir a la luz, y que mi lucha por justicia no había sido en vano. Meses después del juicio, cuando las llamas de la polémica empezaban a apagarse, llegó una carta inesperada a mi minúsculo departamento. Provenía del despacho de Julián. Dentro, venía adjunto un expediente en el Ministerio Público, presionado por el nuevo artículo y las crecientes dudas públicas. Había abierto una investigación sobre el informe forense presentado por el equipo privado de la familia Sandoval. La investigación avanzó lentamente, enfrentando obstáculos por la influencia de la familia y el miedo que aún reinaba entre muchos funcionarios. Pero los hallazgos eran contundentes. El laboratorio había sido sancionado previamente por manipulación de resultados, y el médico forense, el doctor Fuentes, había recibido sumas sospechosas de la cuenta bancaria de Sandoval Enterprises en los días previos al informe del caso. Finalmente, ante la amenaza de nuevas acciones legales y la presión mediática, el forense aceptó declarar en privado y admitió que había recibido indicaciones para priorizar la evidencia compatible con sobredosis, aunque nunca pudo corroborar niveles exactos de adrenalina en su análisis original. El Estado ordenó una revisión de la autopsia con peritos independientes y los resultados fueron claros. La dosis administrada por mí era la correcta, y la causa primaria de muerte había sido una trombosis cardíaca fulminante, no una sobredosis. El Ministerio Público exoneró oficialmente mi nombre, aunque la noticia no tuvo la fuerza mediática del escándalo inicial. Para la familia Sandoval y sus seguidores, permanecí siendo la asesina en su memoria. Para los medios sensacionalistas, era simplemente la enfermera del caso Sandoval, pero para los que importaban mi abogado, Sofía, Julián, los pocos colegas que todavía confiaban en mí, la verdad era suficiente. Las redes sociales, tras la publicación de los nuevos detalles, comenzaron a polarizarse nuevamente. Algunos me pidieron disculpas y reconocieron el error. Otros mantuvieron su odio. Descubrí que el daño público es casi imposible de revertir por completo, pero que la dignidad personal no se mide en la opinión de las masas, sino en la constancia con la que uno defiende la verdad. Decidí irme de la ciudad, me mudé a una región rural, tomando un empleo ajeno al ámbito hospitalario, ayudando en la administración de una pequeña clínica de salud comunitaria, donde nadie conocía la historia de la enfermera homicida. Allí, poco a poco reconstruí mi vida, lejos de los focos y el veneno de las redes. Cada tanto, recibía correos de antiguos pacientes agradeciéndome por mi atención, palabras que me recordaban quién era antes de que todo cambiara. Ayudé a formar a jóvenes auxiliares, compartiendo no solo técnicas médicas, sino lecciones sobre integridad, lucha y el valor de no ceder ante la injusticia. Nunca recobré del todo mi antigua vida, pero sí mi paz. Aprendí que la verdad puede no triunfar ante el escándalo público inmediato, pero que, si uno la defiende con firmeza, con el tiempo encuentra la luz y transforma el dolor en fuerza. En mi escritorio, aún conservo la foto de mi graduación. La miro cada día y le susurro a esa joven idealista: "An sobreviviste. No permitiste que te destruyeran. Y esa es tu mayo, ere victoria". El caso Morales Sandoval se convirtió en una lección sobre poder, verdad y miedo.
Y mi historia, a pesar de la tragedia, demuestra que la luz de la verdad es paciente y tenaz. Aunque tarde, siempre acaba brillando.